El golpe de mi cuñada me dejó un ardor sordo, pero el estrépito de la olla de peltre golpeando la mesa dolió más. Soy Dionisia, tengo 81 años y cocino desde niña. Ella ignora que cada ladrillo aquí se pagó con mi sudor. El calor en el trapiche siempre ha sido un animal pesado que se echa sobre los techos de lámina y no se quita hasta que cae la noche. Pero adentro de mi cocina, ese calor es diferente. Es un calor amigo, que huele a manteca de cerdo, a cebolla frita, a ajo dorado y a comino tostado. Llevo más de 60 años gobernando este espacio de 4 paredes de adobe, donde el hollín ha pintado las vigas del techo con un color negro brillante, como de charol. Para mí, ese tizne es el registro de mi vida. Cada mancha representa un bautizo, una boda, un velorio o un domingo de reencuentro familiar que salió de estas manos mías. Mis manos ya no son las de antes. Están nudosas, con las venas saltadas como raíces de árbol viejo y la piel curtida por el vapor constante de los caldos. Sin embargo, todavía tienen la fuerza exacta para sostener el peso de la gran olla de peltre azul, esa que compré en el mercado hace 40 años y que ha resistido todos los embates del tiempo. En esa olla preparo mi estofado de 3 carnes, un plato que en este pueblo se respeta como si fuera una bendición sagrada. Afuera, bajo la sombra generosa del enorme árbol de aguacate que sembré en el patio cuando era una muchacha, la mesa ya estaba dispuesta. Eran más de 20 personas las que se habían reunido ese domingo. Mis sobrinos, sus esposas, los hijos de estos y algunos invitados de la capital que traían esa ropa impecable que parece que se va a romper si uno la mira con demasiada fuerza. Entre esos invitados estaban los amigos de Silvia, la esposa de mi hermano menor, Gustavo. Silvia siempre ha caminado por esta casa como si temiera ensuciarse los zapatos de polvo. Ella nació en la ciudad, en un barrio donde la gente cree que el dinero compra los buenos modales, aunque en su caso la inversión haya sido un completo fracaso. Gustavo, mi hermano, la conoció cuando él apenas empezaba a abrirse paso como comerciante. En ese entonces, Gustavo venía a buscarme a la cocina con los ojos llorosos porque no tenía para pagar la renta de su primer local. Fui yo, con el dinero que guardaba en un calcetín bajo el colchón, producto de vender miles de tamales y pasteles de 3 leches, quien le dio el empuje que necesitaba. Pero la memoria de la gente suele ser tan corta como su gratitud. Aquella tarde, el murmullo de las conversaciones y las risas flotaba en el aire del patio. Escuchaba a Mateo, mi sobrino mayor, presumir su nuevo auto de lujo y a Lucía hablar de sus viajes al extranjero. Todos ellos, profesionales exitosos, hombres y mujeres de bien, educados en las mejores escuelas privadas. Escuelas que se pagaron, peso sobre peso, con el vapor de mis cazuelas y el cansancio de mis rodillas. Cuando el estofado estuvo en su punto exacto, apagué el fuego de leña. Me acomodé el delantal de algodón grueso, ese que tiene manchas que ya ninguna lavada podrá quitar, y sujeté las asas de la olla con un trapo húmedo para no quemarme. El peso era considerable, pero mi orgullo siempre ha sido más fuerte que mis dolores de espalda. Caminé despacio, arrastrando un poco los pies sobre la tierra batida del pasillo, sintiendo el aroma del cilantro fresco y el chile ancho que se desprendía del vapor. Al salir al patio, el sol de las 3 de la tarde me deslumbró por un segundo. Divisé la mesa larga, los platos de porcelana blanca que Silvia había traído de su casa para darle nivel a la reunión, y las copas de cristal que tintineaban con el viento suave. «Ya llegó la comida de verdad», gritó Mateo con entusiasmo, levantándose de la silla con la intención de ayudarme. Pero antes de que él pudiera dar un paso, Silvia se interpuso. Vestía un conjunto de lino de color crema que parecía gritar su desprecio por nuestro piso de tierra. Su rostro, estirado por cremas caras y una amargura difícil de ocultar, se contrajo en un gesto de fastidio absoluto al ver la olla de peltre azul. «Por favor, Dionisia, pon eso en una bandeja decente antes de traerlo a la mesa», dijo Silvia con una voz que pretendía ser educada, pero que goteaba veneno. «Les he dicho 1000 veces que no podemos presentar la comida en estas vasijas de rancho. Da una impresión terrible frente a las visitas. Esta olla mantiene el calor del estofado como ninguna bandeja de plata podría hacerlo, Silvia», respondí con calma, manteniendo mi paso firme hacia el centro de la mesa.
A la gente le gusta comer la comida caliente, no tibia por andar con pretensiones. Silvia se puso roja. Sus amigas de la capital la miraron disimuladamente detrás de sus abanicos de mano. Para una mujer como ella, que su cuñada anciana y vestida de cocinera la contradijera en público, era una afrenta imperdonable. Lo que pasó después ocurrió tan rápido que el tiempo pareció detenerse. Silvia dio un paso al frente y con una brusquedad que no esperaba de sus brazos delgados, me arrancó la olla de las manos. El movimiento fue tan violento que el trapo húmedo se resbaló y un chorro del caldo hirviendo salpicó el borde de la mesa, manchando el mantel blanco y rozando apenas mis dedos desnudos. El golpe seco del peltre contra la madera de la mesa resonó como un disparo en medio del patio. «¡Ya basta!», siseó ella, inclinándose hacia mí para que solo los más cercanos la escucharan, aunque su tono agudo cortó el aire con la claridad de una campana. «Deja esa cocina humilde. Usted nunca fue más que una sirvienta en esta casa. No nos avergüences más frente a la gente importante». El silencio que siguió a sus palabras fue tan espeso que se podía escuchar el zumbido de las moscas cerca del árbol de aguacate. Nadie se movió. Mi hermano Gustavo clavó la mirada en su plato de porcelana, cobarde como siempre que su esposa abría la boca. Mis sobrinos se quedaron paralizados, con los tenedores a medio camino del aire. Los invitados de la capital se miraron entre sí, incómodos, dándose cuenta de que acababan de presenciar una bajeza familiar de la que no querían ser parte. Sentí el calor del caldo salpicado en mi piel, pero dentro de mí se encendió un fuego mucho más antiguo y poderoso. No sentí ganas de llorar. La gente que ha trabajado la tierra y el fuego no llora por las ofensas de los necios. Miré mis manos vacías, luego miré la olla de peltre, y finalmente fijé mis ojos en los de Silvia. Ella sostenía la respiración, esperando tal vez que yo me diera la vuelta humillada y me encerrara a llorar en la oscuridad de mi cuarto. Le sonreí. Fue una sonrisa lenta, de esas que solo el tiempo y la certeza de la verdad te permiten esbozar. Me acerqué un paso a ella, lo suficiente para que pudiera oler el humo de la leña que impregnaba mi ropa, un olor que ella tanto despreciaba, pero que era el perfume de mi dignidad. «Baja la voz y escúchame», le dije, manteniendo un tono pausado, casi cariñoso, pero con una firmeza que hizo que Silvia diera un imperceptible paso atrás. «Con esta cocina levanté a cada uno de los que hoy te sirven el plato». La miré directo a los ojos, sin parpadear. «Este techo bajo el que estás parada no lo compró tu apellido ni los negocios de tu marido. Lo levanté yo, vendiendo comida de sol a sol, cuando tu esposo no tenía ni para un par de zapatos enteros. Cada carrera universitaria de los muchachos que están sentados en esta mesa, cada centavo que sirvió para que hoy presumas esa ropa fina, salió del fondo de esta olla que acabas de arrebatarme con tanto asco». Silvia abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco pálido, casi grisáceo. Giré la cabeza despacio para mirar a la mesa. Paseé mi vista por cada uno de mis sobrinos. Mateo bajó la cabeza inmediatamente, incapaz de sostenerme la mirada. Lucía se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de una vergüenza repentina que parecía ahogarla. Gustavo, mi propio hermano, parecía querer tragarse la tierra. Sabía perfectamente que cada palabra que yo decía era la pura verdad, una verdad que él había preferido olvidar para mantener la paz con su esposa pretenciosa. «Si tanto te molesta la vajilla de rancho y la mujer que preparó la comida», continué, volviendo a mirar a Silvia, cuya altivez se había desmoronado por completo frente a sus distinguidos invitados. «Eres libre de levantarte e ir a buscar un restaurante de tu nivel en la capital. Pero a mi mesa y en mi casa se respeta a la cocinera. Porque sin esta sirvienta, como tú me llamas, ninguno de ustedes tendría hoy un plato que servirse». El silencio continuó, pero ya no era un silencio de asombro. Era un silencio de absoluta humillación para Silvia. Sus propias amigas de la capital miraban ahora el suelo, claramente avergonzadas del comportamiento de su anfitriona. Silvia miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros serios y miradas evasivas. Su poder, construido sobre la apariencia y el desprecio, se había evaporado en un instante frente a la cruda realidad de mis 81 años de trabajo honesto. Sin decir una sola palabra más, me di la vuelta despacio. Sentí el dolor en mis rodillas,
pero caminé erguida, con la cabeza en alto, dejando atrás la mesa del banquete y regresando al único lugar donde siempre he sido la verdadera reina, mi cocina de adobe y humo. Sabía que las cosas en esta familia no volverían a ser las mismas después de hoy, y que apenas comenzaba el cobro de una deuda de respeto que se me debía desde hacía demasiado tiempo. El cerrojo de madera de mi cocina tiene un crujido sordo, un sonido seco que conozco de memoria porque lo he escuchado cada día de los últimos 50 años. Pasé el pasador de hierro con calma, despacio, sintiendo la vibración del metal áspero contra mis dedos, todavía calientes por el vapor. Al quedar del lado de adentro, el aire cambió de inmediato. El patio de afuera, con su sol de fuego y sus murmullos llenos de veneno, pareció quedar sepultado bajo una capa de tierra pesada. Aquí adentro solo se oía el susurro de las brasas que se iban apagando poco a poco en el fogón de adobe y el goteo constante del chorro de la pila de agua. Me apoyé contra la mesa de madera rústica, esa que mi padre labró con sus propias manos cuando yo todavía usaba trenzas largas y no sabía lo que era el cansancio en los huesos. Me miré las manos. Estaban enrojecidas en la punta de los dedos, ahí donde el caldo hirviendo de la olla de peltre me había alcanzado cuando mi cuñada Silvia me la arrebató con tanta saña. El ardor no era nada comparado con la corriente fría que me recorría la espalda. No era miedo. Dios me libre de tenerle miedo a una mujer que solo sabe gritar cuando tiene un micrófono o una copa de vino en la mano. Era una claridad nueva, limpia, como el agua de manantial después de una tormenta de granizo. Durante demasiados años dejé que me vieran como parte del paisaje. Para mi hermano Gustavo, para sus hijos y, sobre todo, para Silvia, yo me había convertido en una especie de fantasma útil, una sombra vieja que habitaba la cocina, que hacía aparecer platos humeantes sobre la mesa y que lavaba los manteles de lino sin que nadie se preguntara cómo llegaban allí. Para ellos, mi vejez era una garantía de su comodidad. Pensaban que porque camino despacio y tengo la espalda doblada, mi mente también se había encogido. Creían que una mujer de 81 años ya no tiene planes, ni orgullo, ni garras para defender lo suyo. ¡Qué equivocados estaban! Me quité el delantal de algodón grueso con movimientos pausados. Lo doblé sobre la mesa con la misma reverencia con la que un sacerdote dobla sus ornamentos después de la misa. Al quedar en mangas de camisa, sentí el aire fresco del callejón que entraba por la ventana alta. Me acerqué a la esquina de la cocina donde guardo mis pocas cosas personales en un trastero de pino que huele a canela y jabón de cuava. La gente de la ciudad, esa que viene con Silvia a comer mi estofado y a mirar mis paredes de adobe como si fueran una atracción de feria, cree que la riqueza se mide por los números que aparecen en una pantalla de teléfono o por el tamaño de las camionetas que estacionan afuera, estropeando mis plantas de ruda y de albahaca. No entienden que en el campo la verdadera fuerza se mide por el territorio que pisas y por la memoria de la tierra. Abrí la puerta inferior del trastero. Detrás de unos frascos de vidrio donde guardo las semillas de calabaza y las hojas de laurel secas, saqué una lata de galletas danesas. Es una lata vieja, de un color azul descolorido por el tiempo, con la imagen de un castillo europeo cuyos bordes ya muestran el óxido marrón de los años. Esa lata no contiene dulces ni hilos de coser. Contiene el verdadero peso de mi vida en este pueblo de El Trapiche. La puse sobre la mesa de madera y levanté la tapa con cuidado para no hacer ruido. El aroma a papel viejo y a alcanfor inundó de inmediato el espacio húmedo de la cocina. Adentro había un fajo de hojas amarillentas atadas con una cinta de zapatos de color negro que recuperé de un par de botas que ya no uso. Desaté el nudo con mis dedos nudosos. Ahí estaban las escrituras de esta casa y de las 3 hectáreas de terreno que la rodean, las tierras que mi padre me dejó a mí y solo a mí, mediante un testamento firmado ante el juez de paz cuando el pueblo todavía no tenía calles pavimentadas. Mi padre sabía que Gustavo, mi hermano menor, tenía la cabeza llena de pájaros y las manos blandas para el trabajo de la tierra. Dionisia es la que tiene la raíz fuerte, solía decir el viejo cuando volvíamos del campo con las espaldas molidas por la cosecha. Y no se equivocó. Gustavo se fue a la ciudad a buscar fortuna y la encontró solo porque yo me quedé aquí, manteniendo viva la casa,
sembrando, criando animales y mandándole cada peso que me sobraba para que pudiera terminar sus estudios de comercio. Cuando conoció a Silvia, ella creyó que se estaba casando con un terrateniente de alcurnia. Nunca le interesó saber de dónde venían los recursos con los que Gustavo abrió su primera tienda de abarrotes. Para ella, este lugar siempre fue el rancho de la familia, un sitio de recreo para los fines de semana, donde podían venir a respirar aire puro y a comer comida típica gratis, tratándome a mí como la encargada de la limpieza que venía incluida con la propiedad. «Creen que el silencio es sumisión», murmuré para mí misma, acariciando el papel rugoso del documento oficial donde mi nombre, Dionisia Vargas, resalta en una caligrafía antigua y elegante. «Creen que porque no hablo de dinero, no lo tengo». Evalué mis recursos con la mente fría de quien ha tenido que administrar la escasez durante décadas para alimentar a una familia entera. Esta casa, con sus paredes de adobe de 1 metro de espesor que mantienen el fresco en verano y el calor en invierno, es legalmente mía. El pozo de agua que abastece no solo a esta propiedad, sino también al huerto vecino, está dentro de mis límites. El terreno que Silvia tanto desea para construir su cabaña de descanso con piscina, esa de la que habla con sus amigas de la capital mientras beben té helado en mi porche, es parte de mi herencia. Ella no tiene nada aquí. Su único derecho en esta propiedad es el que yo, por pura lástima y amor a mi hermano, le he permitido tener todos estos años. Pero el respeto se gana, y cuando se pierde por completo, hay que recordarles a los soberbios de dónde viene el suelo que pisan. Escuché unos pasos rápidos en el pasillo exterior. El crujido de las hojas secas de aguacate bajo unos zapatos caros delató la llegada de alguien. Luego, unos golpes suaves en la madera de la puerta. «Dionisia, ¿estás ahí adentro? Abre, por favor», era la voz de Gustavo. Su tono ya no tenía la seguridad con la que suele hablar frente a sus empleados en la ciudad. Sonaba apagado, tembloroso, como el de un niño que sabe que ha roto el jarrón más caro de la sala y busca una forma de evitar el castigo. No respondí de inmediato. Guardé los papeles dentro de la lata de galletas, coloqué la tapa de metal con un golpe seco y la metí de nuevo en el fondo del trastero, detrás de las semillas. Me tomé mi tiempo para acomodarme el cabello gris que se había soltado de la peineta. Solo entonces me acerqué a la puerta, pero no quité el cerrojo. «La cocina está cerrada, Gustavo», dije con una voz que no admitía réplicas. «La comida ya está en la mesa. Que tu esposa sirva a tus invitados. Ella parece saber mucho de cómo deben presentarse las cosas». «Dionisia, no te pongas así», suplicó él a través de la madera. Silvia no lo dijo con esa intención. Ya sabes cómo es ella de nerviosa cuando vienen sus amistades de la capital. Quería que todo saliera perfecto. Tienes que entender que para ella es importante dar una buena impresión. A mí no me importa la impresión de los desconocidos, Gustavo. A mí me importa el respeto en mi propia casa. Y esa mujer que tienes por esposa me llamó sirvienta frente a mis propios sobrinos, a los mismos que yo limpié los pañales y les pagué las carreras universitarias con el sudor de mi frente. Y tú te quedaste callado, mirando tu plato como si la comida se fuera a escapar. Se hizo un silencio largo del otro lado de la puerta. Podía oír la respiración pesada de mi hermano, el hombre que alguna vez fue un niño descalzo que me pedía tortillas con sal cuando el hambre apretaba en los años de sequía. La comodidad de la ciudad le había ablandado no solo las manos, sino también el carácter y la memoria. «Ella está muy apenada, de verdad», mintió Gustavo, y supe que mentía porque conozco cada tono de su voz desde que nació. «Quiere pedirte una disculpa, pero abre la puerta, no dejes que la gente de afuera vea que estamos peleados. Da mal aspecto. Dile a tu esposa que se guarde sus disculpas de compromiso. Las palabras que salen de una boca amarga no sirven para endulzar el alma. Y dile también que empiece a empacar sus maletas de lino. La reunión familiar se terminó para ella». «¿De qué estás hablando, Dionisia? No puedes echarnos así. Es domingo de reencuentro. Esta es mi casa, Gustavo. Cada adobe, cada teja del techo y cada metro de esta tierra me pertenecen por ley y por trabajo. Si tu esposa no puede soportar la presencia de una sirvienta en su mesa de manteles finos, entonces no tiene nada que hacer aquí. Tienen 1 hora para recoger sus cosas y llevarse a sus amigos con sus modales de cristal de vuelta a la ciudad. No puedes hacer eso.
La voz de Gustavo subió de tono, mostrando por fin la desesperación. Le prometí a los ingenieros que les mostraría el terreno de la parte trasera hoy por la tarde. Estamos planeando el proyecto de la constructora. Ahí estaba la verdad. El hilo de la madeja por fin se desataba frente a mí. No era solo una comida de domingo para presumir el estofado. Era una reunión de negocios disfrazada de almuerzo familiar. Querían usar mi casa, mi patio y mi presencia para cerrar un trato inmobiliario sobre las tierras que ellos ya daban por suyas, asumiendo que una vieja de 81 años firmaría cualquier papel que le pusieran enfrente con tal de ver a su familia contenta. Una risa corta y seca se me escapó del pecho. Una risa que debió sonarle helada a mi hermano a través de las tablas de pino. Con que el proyecto de la constructora, dije, apoyando la palma de mi mano sobre la madera de la puerta. Qué lástima, Gustavo. Se les va a caer el negocio antes de poner la primera piedra, porque de estas tierras no se vende ni un puñado de polvo mientras yo siga respirando. Y si intentan hacer algo a mis espaldas, se van a encontrar con que la sirvienta sabe leer y escribir mejor que muchos de tus licenciados. Dionisia, por favor, no eches a perder esto. Es mucho dinero el que está en juego. Nos puede asegurar el futuro a todos, incluso a ti. Podríamos comprarte un departamento moderno en la ciudad, con calefacción y un baño decente para que dejes de pasar trabajos en esta cocina vieja. El único trabajo que paso aquí es el de soportar la ingratitud, hermano. Yo no necesito tu departamento de concreto donde no se puede ver el amanecer ni oler la tierra mojada. Mi futuro y mi presente están aquí, donde tengo mis raíces. Ahora vete de mi pasillo antes de que salga con la escoba a barrer la basura que dejaron en el patio. No esperé a escuchar su respuesta. Me di la vuelta y regresé al centro de la cocina. El silencio volvió a reinar del otro lado de la puerta, seguido por el sonido de los pasos de Gustavo que se alejaban lentamente, arrastrando la derrota hacia el patio donde la mesa de porcelana fina debía de estar ya cubierta por el polvo del camino que levantaba el viento de la tarde. Me senté en mi mecedora de mimbre, esa que está colocada en la esquina más fresca de la habitación, cerca de la ventana que da al huerto de limones. El plan ya estaba trazado en mi mente con la precisión de una receta que se ha cocinado 1000 veces. No iba a ser una batalla de gritos ni de sombrerazos. Esa es la forma de pelear de los débiles, de la gente como Silvia que necesita levantar la voz para hacerse notar. Mi batalla sería silenciosa, implacable y legal. Primero, dejaría que se fueran. Sabía que se irían esa misma tarde, rumiando su rabia y su vergüenza frente a los invitados de la capital. El estofado de 3 carnes se quedaría ahí, enfriándose en la mesa, como un monumento a su soberbia. Ninguno de ellos se atrevería a comer un solo bocado después de lo que había pasado. El hambre de la humillación es difícil de saciar. Mañana lunes, muy temprano, antes de que el sol empezara a calentar las piedras del camino, mandaría a llamar a don Aurelio, el abogado del pueblo. Aurelio es un hombre de mi edad, un viejo amigo que todavía recuerda cuando este lugar era solo monte y esperanza. Él me ayudaría a poner un candado definitivo a cualquier pretensión de Gustavo sobre estas tierras. Haríamos un fideicomiso o una donación directa a una fundación de huérfanos del municipio, reservándome a mí el usufructo vitalicio. De esa forma, ni un solo metro cuadrado del trapiche podría ser vendido, hipotecado o tocado por las manos de mi hermano o de su ambiciosa esposa, ni ahora ni cuando yo ya no esté para defenderlo. Se les acabaría el juego de venir a mi patio, a fingir que me querían solo para medir el terreno con los ojos mientras yo les servía el café de olla. Miré la gran olla de peltre azul que seguía sobre la mesa de la cocina, limpia y brillante después de tantos años de servicio. Tenía una pequeña abolladura en la base, un golpe viejo que le di sin querer hace 20 años contra el brocal del pozo, pero seguía siendo firme, fuerte y útil, como yo. La vejez, pensé mientras veía cómo los últimos rayos de sol entraban por la ventana pintando de dorado el hollín de las paredes. Es un arma de doble filo. Los jóvenes creen que nos estamos apagando, que la luz de nuestros ojos se debe a la fatiga y no a la acumulación de todo lo que hemos visto. Nos creen invisibles porque no encajamos en sus planes de prisa y de cemento. Pero esa invisibilidad es nuestro mayor poder.
Nos permite observar sin ser vistos, escuchar las verdaderas intenciones detrás de sus sonrisas fingidas y preparar la defensa antes de que ellos se den cuenta de que ya han perdido la guerra. Silvia creyó que me había quitado la olla de las manos para demostrar su superioridad. Lo que no sabía es que al hacerlo me había liberado de la última obligación que me ataba a su falsa idea de familia. Ya no tenía que cocinar para ellos. Ya no tenía que sonreír ante sus desprecios disimulados. Ya no tenía que ser la tía Dionisia, la que siempre estaba dispuesta a perdonar porque la sangre es primero. La sangre que no se respeta se vuelve agua, y el agua se evapora con el calor del fuego. Afuera, el ruido de los motores de las camionetas de lujo comenzó a romper la paz de la tarde. Escuché las portezuelas cerrarse con golpes secos y el rechinar de las llantas sobre la grava del camino que conducía a la carretera principal. Se marchaban. Se iban con los estómagos vacíos y la soberbia rota, de regreso a sus vidas de apariencias en la capital, dejando atrás el polvo y el silencio del trapiche. Me levanté de la mecedora. Caminé hacia el fogón. Tomé un puñado de ceniza fría con las manos y la esparcí sobre la tierra alrededor de la entrada de la cocina, un viejo ritual de mi abuela para limpiar las malas energías que dejan las visitas indeseadas. La cocina volvía a ser mía, el silencio era mío, y el control de todo lo que estaba por venir también me pertenecía por completo. El primer canto del gallo me encontró ya despierta, con los ojos abiertos en la penumbra de mi cuarto, contemplando cómo la luz azulada de la mañana se colaba por las rendijas de la ventana de madera. A mis 81 años, el sueño ya no es ese pozo hondo de la juventud. Ahora es más bien un río playito del que una sale con facilidad, casi siempre antes de que el sol empiece a entibiar la tierra. Me levanté sin prisa, sintiendo el crujido acostumbrado de mis rodillas, un aviso de que el cuerpo sigue vivo y cobrando su renta diaria. Me puse las pantuflas de paño y salí al corredor. El patio estaba desierto, todavía húmedo por el sereno de la noche. La mesa donde ayer se había desatado la tormenta lucía vacía, limpia de manteles y vajillas finas, pero en el ambiente quedaba ese olor a ceniza y a fiesta interrumpida que suele dejar la gente cuando se va con prisa y con la culpa a cuestas. Ayer por la tarde, tras la huida de Gustavo, Silvia y sus invitados, me dediqué a recoger cada plato de porcelana que dejaron olvidado y los apilé todos en una caja de cartón en el porche. No quería nada de ellos dentro de mi vista. Encendí el fogón con unas astillas de pino que huelen a resina fresca y puse a hervir el agua para el café. Mientras el humo blanco subía buscando el techo, me senté a esperar que la infusión estuviera lista. El café de la mañana es el único momento del día en que no pienso en el pasado. Lo saboreo despacio, sintiendo cómo el calor me devuelve la fuerza a las manos. Pero hoy era un día diferente. Hoy no era un día para contemplaciones, sino para mover las piezas del tablero de ajedrez que mi cuñada había osado patear. A las 8 de la mañana, cuando el sol ya pintaba de amarillo las copas de los árboles de aguacate, me acomodé mi rebozo negro sobre los hombros, tomé mi monedero de cuero gastado y salí a la calle. El aire de El Trapiche estaba fresco, cargado con el olor de las tortillas recién hechas que salía de las casas vecinas. Caminé despacio por la orilla del camino de tierra, saludando con un leve movimiento de cabeza a los vecinos que ya andaban barriendo sus frentes o arreando algún animal. Todos en este pueblo me conocen, saben quién soy y respetan mis canas, algo que mi propia familia parecía haber olvidado. La oficina de don Aurelio queda a 4 cuadras de la plaza principal, justo al lado de la papelería del pueblo. Es una casa antigua, de paredes gruesas de adobe pintadas de blanco, con un letrero de madera que dice abogado y notario, con letras negras que el sol ha ido descascarando con los años. Aurelio es un hombre de mi edad, tal vez un par de años menor, con el cabello completamente blanco y unos ojos pequeños y agudos detrás de unos lentes de armazón grueso que siempre lleva en la punta de la nariz. Cuando empujé la puerta de madera, el tintineo de una campanilla anunció mi llegada. El olor a papel viejo, a tinta y a cera para pisos me recibió de inmediato. Aurelio estaba sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, rodeado de carpetas amarillentas que parecían a punto de desplomarse. Al verme, sus ojos se iluminaron y se levantó de inmediato.
arrastrando su silla con un chirrido familiar. «¡Pero qué milagro, Dionisia!», dijo, rodeando el escritorio para tomar mis manos con afecto. «Hace meses que no te dejabas ver por el centro. Pasa, por favor, siéntate. ¿Cómo están esos dolores?». «Los dolores van y vienen con el viento, Aurelio. Tú lo sabes», respondí, sentándome en la silla de madera frente a él. «Pero hoy no vengo a quejarme de la espalda. Vengo por un asunto de papeles. De esos que tú sabes manejar muy bien». Aurelio se acomodó los lentes y me miró con atención. Conocía mi tono de voz. Sabía que cuando hablo con esa calma es porque tengo una determinación que nadie puede quebrar. «Tú me dirás, Dionisia, ¿qué es lo que pasa?». «Quiero poner un candado definitivo a mis tierras, Aurelio», dije, apoyando mis manos nudosas sobre el borde de su escritorio. «A la casa, al huerto y a las 3 hectáreas que me dejó mi padre. No quiero que cuando yo cierre los ojos, mi hermano Gustavo o su esposa puedan poner un solo pie aquí para venderlo a los señores de la ciudad que quieren llenar de cemento este valle». Aurelio suspiró y se reclinó en su silla, entrelazando los dedos sobre su vientre. «¿Tuvo que ver con la comida de ayer? En el pueblo ya se rumora que la esposa de Gustavo salió de tu casa con la cara descompuesta y que las camionetas de los constructores se fueron echando humo por el camino de la carretera. La gente del pueblo habla mucho, pero esta vez tienen razón», dije con una sonrisa seca. «Silvia se cree que porque tiene dinero y usa ropa de lino puede venir a mi cocina a decirme sirvienta y a disponer de lo mío como si fuera una herencia que ya está muerta». Y Gustavo se quedó callado. Aurelio, mi propio hermano, al que alimenté y le pagué los estudios con la venta de mis tamales, prefirió mirar para otro lado para no hacer enojar a la patrona. El abogado negó con la cabeza, con un gesto de profunda decepción. «La ingratitud es una hierba mala que crece rápido en la sombra del dinero, Dionisia. Tu padre fue muy claro cuando me pidió que redactara el testamento original. Él sabía que tú eras la única con la fuerza para mantener la raíz de la familia en esta tierra. Dime, ¿qué tienes en mente?». «Quiero hacer una donación con usufructo vitalicio», declaré con firmeza. «Quiero que la propiedad pase de inmediato a nombre de la escuela hogar para niños huérfanos del municipio, esa que maneja el padre Tomás. Pero bajo una condición estricta. Yo tendré el uso, goce y posesión de cada rincón de esta propiedad hasta el último día de mi vida. Nadie me puede sacar, nadie puede vender, y cuando yo ya no esté, aquí se construirá un centro de capacitación de oficios para los jóvenes del pueblo. Ni un solo metro cuadrado irá a parar a las manos de Gustavo, de Silvia o de sus constructoras de la capital». Aurelio me miró por un largo momento en silencio. Vi en sus ojos una mezcla de respeto y admiración. Se acomodó los lentes una vez más, tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir con su pluma estilográfica, esa que hace un rasgueo rítmico sobre el papel. «Es una jugada maestra, Dionisia», comentó sin levantar la vista. «Al hacer la donación ahora, la propiedad sale de tu patrimonio hereditario. Cuando fallezcas, no habrá juicio sucesorio que tu hermano pueda pelear ni impugnar. El propietario legal será la fundación del patronato, y ellos tienen un equipo legal muy fuerte que no se va a dejar amedrentar por los abogados de la capital. Tu hermano y su esposa se van a encontrar con una pared de concreto impenetrable. Eso es exactamente lo que quiero, Aurelio, que sientan el golpe del muro sin que yo tenga que levantar un solo dedo para empujarlos». Pasamos las siguientes 2 horas revisando las colindancias, los planos viejos que yo traía guardados en mi lata de galletas y redactando las cláusulas específicas del documento. Cada palabra fue colocada con precisión cirujana por Aurelio, asegurándose de que no quedara ni una sola rendija legal por donde la codicia de Silvia pudiera colarse. Cuando todo estuvo listo, firmé el acta con mi firma temblorosa pero firme, y estampé la huella digital de mi pulgar derecho con la tinta azul que manchó mi piel como un sello de victoria. Al salir de la oficina del abogado, sentí que el aire entraba más ligero a mis pulmones. El sol del mediodía ya picaba en la piel, pero yo caminaba con la ligereza de quien se ha quitado un saco de piedras de la espalda. Sabía que el primer movimiento ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar a que los antagonistas se dieran cuenta de que habían caído en su propia trampa. No tuve que esperar mucho. Cuando llegué de regreso a mi casa, vi una camioneta blanca estacionada bajo la sombra del árbol de aguacate.
No era la camioneta de lujo de Gustavo, sino el auto más modesto de Mateo, mi sobrino mayor. Mateo estaba sentado en la mecedora del porche, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza baja, mirando el suelo de tierra batida. Al escuchar mis pasos, se levantó de inmediato, acomodándose la camisa con un gesto de nerviosismo que no pudo ocultar. «Tía Dionisia», dijo, dando unos pasos hacia mí con las manos metidas en los bolsillos. «Qué bueno que llega. Llevo casi una hora esperándola». «Hola, Mateo», respondí con calma, pasando a su lado sin detenerme y abriendo la puerta de la cocina. «Si vienes por la vajilla de tu tía Silvia, está en la caja de cartón que dejé en el porche. Te la puedes llevar de una vez». «No vengo por los platos, tía», dijo él, siguiéndome con paso vacilante hasta el umbral de la cocina. «Vengo a hablar contigo. Lo de ayer, de verdad que todos nos sentimos muy mal por lo que pasó. Mi papá no ha podido pegar el ojo en toda la noche y mi tía Silvia está histérica en la casa de la ciudad». Me di la vuelta y lo miré fijamente. Mateo es un buen muchacho, trabajador y educado, pero tiene esa debilidad de carácter que heredó de su padre. Prefiere buscar la conciliación antes que enfrentar la verdad, aunque para ello tenga que pasar por encima de la justicia. «¿Y de qué está histérica tu tía Silvia, Mateo?», pregunté, sirviéndome un vaso de agua de la tinaja de barro. ¿De que una sirvienta de rancho la haya puesto en su lugar frente a sus amigas copetonas? ¿O de que se le haya caído el negocio de la constructora? Mateo tragó saliva y desvió la mirada por un segundo antes de volver a mirarme. «De las dos cosas, tía», admitió con una honestidad que le agradecí, «pero sobre todo por lo del terreno. Los ingenieros de la constructora llamaron hoy por la mañana a mi papá. Dicen que si no se firma el contrato de opción de compra esta misma semana, van a retirar la oferta y a buscar tierras en el municipio vecino. Es una oportunidad única, tía. Mi papá invirtió mucho dinero en los estudios de suelo y en los planos del proyecto. Si esto se cae, va a perder casi todos sus ahorros». «Tu papá no perdió sus ahorros ayer, Mateo. Tu papá los puso en riesgo desde el momento en que hizo planes con tierras que no le pertenecen, confiando en que esta vieja ignorante le firmaría cualquier papel con solo verle la cara de angustia», dije, dando un sorbo al agua fresca. «Tu padre siempre ha sido un cobarde para el trabajo duro, pero un audaz para gastar lo que no tiene. Tía, mi papá te quiere», intentó defenderlo Mateo, con una voz que sonaba más a súplica que a convicción. «Él solo quería que tuvieras una vida más cómoda, que dejaras de estar aquí sola, cocinando con leña y cargando agua del pozo. Nos ofreció comprarte ese departamento en la capital, con todas las comodidades». Me eché a reír. Fue una risa sonora que rebotó en las paredes de adobe y que hizo que Mateo diera un paso atrás, desconcertado por mi reacción. «¿Comodidad, Mateo? ¿Tú crees que a mis 81 años me va a hacer feliz un cajón de concreto en el 5º piso de un edificio donde no puedo ver crecer mis plantas ni escuchar el canto de los pájaros por la mañana? Lo que tu padre y tu tía Silvia llaman comodidad, para mí es una cárcel de lujo. Ellos no quieren mi bienestar. Lo que quieren es sacarme de aquí para poder meter las máquinas excavadoras y destruir este patio donde tú y tus hermanos jugaban a las escondidas cuando eran niños». «Pero es el progreso, tía», insistió Mateo, aunque su tono ya no tenía fuerza. «El progreso de ellos, muchacho, no el mío», sentencié, acercándome a él y poniéndole una mano en el hombro. «Escúchame bien, Mateo. Yo te quiero porque te vi nacer y te cargué en estos brazos cuando tu madre no tenía cabeza para nada. Pero no voy a permitir que usen mi cariño para manipularme. Dile a tu padre que ya no hay nada que negociar. Las tierras de El Trapiche ya no están disponibles para la venta». «¿A qué te refieres con que ya no están disponibles?», preguntó Mateo, frunciendo el ceño con una repentina alarma en los ojos. «Me refiero a que hoy por la mañana estuve con don Aurelio», respondí con una tranquilidad que debió sonarle a sentencia de muerte. «He firmado una donación definitiva de toda la propiedad a favor del patronato del hogar de huérfanos del padre Tomás. La escritura ya está en proceso de registro. A partir de hoy, legalmente, esta casa y estas tierras pertenecen a los niños huérfanos del pueblo. Yo solo tengo el usufructo hasta el día en que me muera, y cuando eso pase, aquí no habrá constructora que valga». Mateo se quedó mudo. El color se le fue del rostro de golpe, dejándolo tan pálido como el papel de las escrituras que yo acababa de firmar.
Abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar, dándose cuenta de la magnitud del golpe silencioso que acababa de recibir su familia. La jugada estaba cerrada. La ambición de Silvia y la cobardía de Gustavo se habían estrellado contra la astucia de la mujer que ellos consideraban una simple sirvienta de cocina. No, no puedes haber hecho eso, tía, susurró Mateo, con los ojos llenos de incredulidad. Mi papá, esto lo va a arruinar. Tu papá se arruinó solo el día en que permitió que su esposa me humillara en mi propia mesa, Mateo, dije, dándole la espalda para volver a mis quehaceres. La soberbia siempre cobra un interés muy alto, y a veces se paga con lo que más se quiere. Ahora, si me disculpas, tengo que preparar mi almuerzo, y no te olvides de llevarte la caja con los platos finos de tu tía. No quiero que el polvo de este rancho lo siga ensuciando. Mateo no dijo una sola palabra más. Lo escuché caminar lentamente por el pasillo, con el paso pesado de quien lleva una mala noticia que sabe que va a desatar un terremoto familiar. A los pocos minutos, el sonido del motor de su camioneta se alejó por el camino, dejando de nuevo el silencio en mi patio. Me senté a la mesa de la cocina, contemplando la luz del sol que se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas doradas. Sentí una paz profunda, esa que solo da la certeza de haber hecho lo correcto, no solo por mí, sino por la memoria de mi padre y por el futuro de este pueblo que me ha dado todo lo que soy. La ejecución había sido silenciosa, sin gritos, sin dramas de telenovela, justo como se hacen las cosas importantes en el campo. Dejé que ellos hicieran todo el ruido con sus desplantes y sus aires de grandeza, mientras yo, en el silencio de mi cocina y con la ayuda de un viejo amigo, desarmaba su imperio de papel antes de que pudieran darse cuenta del peligro. Sabía que el teléfono de la casa de los vecinos, donde a veces me dejan recados, no tardaría en sonar. Sabía que Gustavo vendría a suplicar, que Silvia intentaría amenazarme con abogados de la capital y que la tormenta familiar apenas estaba alcanzando su punto más alto. Pero dentro de mi fortaleza de adobe, con mi vieja olla de peltre azul como testigo y mi dignidad intacta, yo estaba lista para resistir cualquier viento. El fuego de mi fogón seguía encendido, y esta sirvienta todavía tenía mucha leña que quemar. El martes por la tarde el aire del Trapiche se puso espeso, como si presintiera la tormenta que venía bajando del cerro. Me encontraba en el porche, desgranando unas mazorcas de maíz criollo que me había traído don Jacinto, cuando vi venir a doña Chole a paso apresurado por el callejón. Doña Chole es la dueña de la única tienda con teléfono público en 3 kilómetros a la redonda, y verla correr a sus 65 años no era cosa de todos los días. Venía con el delantal puesto y limpiándose el sudor de la frente con la esquina de su rebozo. «Dionisia, ¡ay, Dionisia!», dijo, deteniéndose a la entrada de mi patio para tomar aire. «Tu hermano Gustavo ha estado llamando como loco desde el mediodía. Me dijo que te avisara que viene para acá con su esposa, que el asunto es urgente y que no se te ocurra moverte de la casa». Sonaba muy alterado Dionisia. Hasta me gritó por el auricular como si yo tuviera la culpa de sus males. «Gracias, Chole», le respondí con la calma que solo dan los 81 años de haber visto pasar de todo por esta vida. «No te preocupes por sus gritos. Ya sabes que la gente de la ciudad cree que el volumen de la voz les devuelve la razón que perdieron en el camino. Anda, ve a descansar que el sol está bravo». Seguí desgranando mi maíz con paciencia, sintiendo el tacto duro de los granos amarillos resbalando entre mis dedos nudosos. No sentía miedo, ni un poquito. Cuando una ha enterrado a sus padres, ha criado hijos ajenos y ha visto secarse la tierra por falta de lluvia para luego verla florecer de nuevo, ya no le teme a las visitas de los vivos, por muy enfurecidos que vengan. Sabía perfectamente a qué venían. El golpe legal que les había asestado de la mano de don Aurelio ya debía de haber tocado las puertas de sus oficinas de cristal en la capital. A los 20 minutos, el rugido de ese motor grande y extranjero que yo tanto aborrecía rompió la paz de la tarde. La camioneta negra de Gustavo entró al patio sin frenar, levantando una nube de polvo gris que cubrió mis macetas de geranios y mis plantas de ruda. El motor se apagó con un bufido metálico, y, antes de que el polvo terminara de asentarse, la puerta del copiloto se abrió de golpe. Silvia se bajó del vehículo.
Si el domingo parecía una reina de lino dispuesta a perdonarnos la vida con su presencia, hoy parecía un animal acorralado. Vestía una blusa de seda que ya mostraba las manchas oscuras del sudor en las axilas y el cuello, y su cabello, siempre tan tieso por los fijadores caros, se le venía sobre la frente en mechones desordenados. Ya no caminaba de puntitas para no ensuciarse los zapatos de marca. Cruzó el patio de tierra batida a zancadas, ignorando las piedras y las ramas secas del árbol de aguacate. ¡Dionisia!, gritó desde el corredor, con una voz chillona que hizo que las gallinas del corral empezaran a cacarear asustadas. ¿Qué porquería hiciste con las escrituras de esta casa? ¿Te volviste loca o qué te pasa? Detrás de ella venía Gustavo. Daba pena verlo. Mi hermano menor, el hombre que en la ciudad se daba ínfulas de gran comerciante frente a sus empleados, caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies y sosteniendo una carpeta de plástico azul contra el pecho, como si fuera un escudo para protegerse de su propia vergüenza. Tenía los ojos hinchados y la boca apretada en una línea delgada y pálida. Yo no me levanté de mi silla de mimbre. Seguí con la mirada fija en mi tina de madera, dejando caer los últimos granos de maíz con un rítmico sonido de lluvia seca. «Buenas tardes tengan los dos», dije, manteniendo el tono de mi voz tan bajo y sereno como siempre. En mi rancho todavía se acostumbra a saludar antes de empezar a ladrar en casa ajena, Silvia. «¡A mí no me vengas con tus modales de pueblo!», bramó mi cuñada, plantándose frente a mí y soltando un golpe seco en la mesita de madera donde tenía mi jarro de agua. El abogado de la constructora nos llamó hoy a primera hora. Nos dijo que el trámite para el contrato de opción de compra fue rechazado porque esta propiedad ya no está a tu nombre. ¿Qué significa eso de que donaste las tierras a un patronato de huérfanos? Exijo que me lo expliques ahora mismo. Gustavo dio un paso al frente, intentando poner su mano sobre el hombro de su esposa para calmarla, pero ella lo apartó con un manotazo violento, sin dejar de mirarme con esos ojos cargados de odio y codicia. «Déjame hablar a mí, Silvia, por favor», suplicó mi hermano con una voz tan débil que apenas parecía la suya. Se volvió hacia mí con una mirada donde la culpa y el espanto se mezclaban a partes iguales. «Dionisia, dime que es un error. Dime que el licenciado de la constructora entendió mal. No puedes haber regalado el patrimonio de la familia de esa manera. Son 3 hectáreas en la mejor zona de El Trapiche. El proyecto ya estaba aprobado por el municipio. Me tomé mi tiempo para colocar la tina de maíz a un lado de mi mecedora. Me sacudí las manos en el delantal y me acomodé el rebozo sobre los hombros antes de levantarme. Aunque mis rodillas se quejaron por el esfuerzo, me paré erguida, mirándolos de frente. A mis 81 años, mi estatura se ha encogido un poco, pero mi dignidad seguía siendo más alta que la de los dos juntos. «El patrimonio de la familia, dices tú, Gustavo», comenté, arrastrando las palabras para que cada una les calara hondo. «Qué curioso que te acuerdes de la familia justo ahora que hay dinero de por medio. Porque el domingo pasado, cuando tu esposa me arrebató la olla de las manos y me llamó sirvienta frente a todos, no vi que saltaras a defender el honor de tu sangre. Te quedaste callado, agachado como un perro regañado, mirando tu plato de porcelana fina». «Eso fue un malentendido, Dionisia», interrumpió Silvia, tratando de recuperar un poco de esa altivez que ya se le estaba deshilachando por las esquinas. Estaba estresada por las visitas. «Pero eso no te da derecho a cometer esta locura. Vamos a demandar. Vamos a ir con un juez de la capital y vamos a demostrar que estás mal de la cabeza, que ya no coordinas tus ideas y que te manipularon para firmar ese papel. Ningún tribunal va a aceptar que una vieja de tu edad regale una propiedad que vale millones de pesos». Una risa corta, que me brotó del fondo del pecho, interrumpió sus amenazas. Fue una risa seca, sin alegría, de esas que solo tenemos las mujeres que hemos visto pasar mucha soberbia por delante de nuestros ojos. «Inténtalo, Silvia», le dije, dándole un paso de ventaja y sosteniéndole la mirada hasta que sus pupilas vacilaron. «Ve con tus licenciados de la capital y gástense los pocos pesos que les quedan en pleitos. Don Aurelio no es ningún tonto de pueblo. Es el notario más viejo y respetado del distrito. El examen médico que certifica que mis facultades mentales están más claras que el agua de mi pozo lo firmó el director del Hospital Civil ayer por la mañana, antes de que pusiéramos la firma en el documento de donación. Y el padre Tomás,
que es quien preside el patronato del orfanato, ya tiene las escrituras originales guardadas en la caja fuerte de la parroquia. ¿Saben lo que pasa cuando alguien intenta quitarle sus tierras a la iglesia y a los niños huérfanos en este estado? El escándalo les va a llegar hasta las orejas, y tus amigas de la capital van a tener un tema de plática excelente para sus tardes de té. Al escuchar el nombre del padre Tomás y de la parroquia, el rostro de Silvia pasó del rojo de la ira a un color grisáceo como el de la ceniza húmeda. Ella sabía, como lo sabía todo el mundo, que el patronato de la iglesia no era un grupo de beneficencia cualquiera. Estaba respaldado por las familias más antiguas y poderosas de la región, gentes que no se andaban con rodeos cuando se trataba de defender los bienes de la parroquia. Gustavo se dejó caer en el banco de madera donde yo solía sentarme a limpiar los frijoles. Se cubrió la cara con las manos y soltó un sollozo ahogado, un llanto de hombre maduro que de pronto se descubre desnudo frente a su propia ruina. «Nos destruiste, Dionisia», murmuró mi hermano entre los dedos. «Nos dejaste en la calle. No entiendes lo que hiciste. Para financiar los estudios de suelo, los permisos de construcción y los honorarios de los ingenieros, tuve que pedir un préstamo muy grande. Puse como garantía nuestra casa de la ciudad y las 2 tiendas de abarrotes. Con el dinero de la venta de este terreno íbamos a pagar la deuda y nos iba a quedar para asegurar el futuro. Ahora, si el proyecto se cae, el banco se va a quedar con todo lo que tengo. Me voy a quedar sin negocio, sin casa y con una deuda que no podré pagar en lo que me queda de vida». Miré a mi hermano. Por un segundo, una pequeña astilla de dolor me cruzó el corazón al ver al niño que alguna vez cargué en mis brazos, reducido a esa piltrafa de hombre que lloraba de codicia frustrada. Pero luego recordé el domingo. Recordé el desprecio en los ojos de Silvia, la humillación pública, la frialdad con la que planearon despojarme de mi hogar para mandarme a morir en un departamento de concreto donde estorbara lo menos posible. La compasión que no se basa en la justicia es solo debilidad, y yo ya no tenía edad para ser débil. «No te destruí yo, Gustavo», le dije con una voz firme y pausada, poniéndome frente a él. «Te destruyó tu propia soberbia y la ambición de la mujer que metiste a tu casa. Vinieron aquí el domingo, creyendo que venían a un rancho de indios a engañar a una vieja ignorante con promesas de departamentos modernos y comodidades baratas. Pensaron que porque uso delantal de algodón y cocino con leña, mi cerebro se había vuelto humo. Querían mi tierra, pero les estorbaba mi presencia». «Dionisia, por favor», rogó Gustavo, levantando la cabeza con los ojos enrojecidos y las mejillas mojadas. Se arrodilló sobre la tierra del porche, juntando las manos en un gesto de súplica que me dio más vergüenza que lástima. «Habla con el padre Tomás. Dile que te arrepentiste, que fue un impulso. Te daremos la mitad del dinero de la venta, te lo juro por la memoria de nuestros padres. Te compraremos lo que quieras, te pondremos una sirvienta para que no tengas que mover un dedo el resto de tus días. Pero no me dejes en la ruina, hermana. Ten piedad de mí». Silvia, al ver a su esposo de rodillas, pareció perder la poca fuerza que le quedaba. La mujer altiva que 2 días antes caminaba como si el suelo no la mereciera, se cruzó de brazos, temblando, mirando el suelo con una expresión de derrota absoluta. Su imperio de mentiras y apariencias, construido sobre el desprecio a los suyos, se estaba desmoronando frente a la realidad de una cocina de adobe. «Ponte de pie, Gustavo», le ordené con severidad. «Un hombre de tu edad no debe andar de rodillas por el dinero que no sabe ganarse con el sudor de su frente. Me pides piedad, pero tú no tuviste piedad de la memoria de nuestro padre, que te dejó todo lo que tenías en la ciudad para que progresaras, mientras yo me quedaba aquí cuidando la raíz de tu apellido. No tuviste piedad de mis rodillas cansadas, ni de mis manos quemadas por el vapor del estofado, con el que alimenté a tus hijos, cuando la crisis te dejó sin un peso. Quieres que hable con el padre Tomás para devolverte el negocio, pero la decisión ya está tomada y el documento está registrado. Lo que se le entrega a los huérfanos de este pueblo no se le quita para pagar las deudas de juego de un comerciante ambicioso». «¿Y qué vamos a hacer ahora?», susurró Silvia, con una voz que ya no tenía veneno, sino un miedo sordo y profundo. «El banco nos va a quitar todo. Mis amigas de la capital, toda la gente va a saber que nos quedamos sin nada por culpa de esto». No terminó la frase.
No se atrevió a pronunciar la palabra sirvienta de nuevo. Sabía que si esa palabra cruzaba sus labios en mi presencia, la poca tolerancia que aún me quedaba se evaporaría por completo. Lo que hagan con sus vidas de aquí en adelante es asunto de ustedes, Silvia, respondí, dándoles la espalda para tomar mi tina de maíz. En el campo sabemos que cuando se pierde la cosecha por una granizada, una no se queda a llorar sobre los surcos destruidos. Se limpia el terreno, se busca semilla prestada y se vuelve a sembrar con humildad. Pero para eso se necesita tener las manos duras para el trabajo y el alma limpia de soberbia, cosas que a ustedes les hacen mucha falta. Me dirigí hacia la puerta de mi cocina, arrastrando mis pantuflas de paño sobre la tierra del porche. Antes de entrar, me detuve en el umbral y giré la cabeza para mirarlos por última vez en esa tarde. La reunión familiar de la que tanto hablaban se terminó para siempre en esta casa. Les dije con una tranquilidad que debió sonarles más fría que el hielo. No vuelvan a buscarme, ni para pedirme favores ni para traerme sus manteles finos. La sirvienta ya se jubiló, Gustavo. Y de ahora en adelante, si quieren comer de mi comida, van a tener que hacer fila en el comedor del orfanato, que es donde pienso pasar mis domingos enseñando a las niñas del pueblo a preparar el estofado de 3 carnes en mi olla de peltre azul. Sin esperar una respuesta, entré a mi cocina y pasé el cerrojo de madera con un golpe seco que resonó en todo el corredor. Me apoyé contra la mesa de madera rústica, respirando el olor a humo de pino y a tierra mojada que siempre habita en este espacio. Escuché afuera el murmullo de sus voces bajas, el sonido de los pasos desesperados de Silvia regresando a la camioneta y los sollozos apagados de Gustavo que se iban perdiendo en el viento de la tarde. A los pocos minutos, el motor de la camioneta grande encendió de nuevo, pero esta vez no sonó con la prepotencia del domingo. Sonó cansado, pesado, como si llevara encima el cargamento de su propia derrota. El ruido de las llantas sobre la grava se fue alejando por el camino de salida hacia la carretera, hasta que el silencio de El Trapiche volvió a reinar por completo en mi patio. Me acerqué al trastero de pino y tomé mi jarro de barro para servirme un poco de agua fresca de la tinaja. El agua estaba fría, limpia, y me supo a gloria. Miré mis manos nudosas, con las venas saltadas y las manchas de la edad que el tiempo ha dibujado en mi piel. Esas manos que habían sostenido la olla de peltre azul frente a la soberbia del mundo eran las mismas que ahora sostenían el destino de esta tierra que mi padre me confió para defenderla. El as bajo la manga que guardaba en mi lata de galletas azul había cumplido su propósito con creces. No solo había protegido mi hogar de las máquinas excavadoras y del cemento frío de la ciudad, también había devuelto el equilibrio a una familia que se había perdido en la mentira de las apariencias. Sabía que las dinámicas de respeto en este pueblo habían cambiado para siempre y que nadie volvería a mirar a una mujer de 81 años con delantal de algodón como si fuera un mueble viejo que se puede desechar cuando estorba. Me senté en mi mecedora cerca de la ventana, contemplando cómo el sol de la tarde empezaba a ocultarse detrás de los cerros, pintando el cielo de El Trapiche con tonos de naranja y violeta. El viento suave movía las hojas del enorme árbol de aguacate que sembré cuando era joven, trayendo consigo el aroma de la tierra que ahora, más que nunca, era verdaderamente mía y de los que vendrían después de mí. El viento de noviembre entró por la ventana de mi cocina, trayendo el olor de la tierra húmeda, ese aroma limpio que queda después de que las primeras lluvias de la temporada lavan el polvo de los caminos. Han pasado 6 meses desde aquella tarde de domingo en que el estrépito de mi olla de peltre contra la mesa partió en 2 a mi familia. 6 meses en los que el silencio de mi patio dejó de ser una ausencia para convertirse en una presencia viva, ancha y respetable. A mis 81 años he descubierto que la vida tiene una manera muy sabia de acomodar las cosas cuando una se atreve a darles un empujón con la verdad. Ya no me duelen las rodillas como antes, o tal vez es que el peso que cargaba en el alma era el que me hacía caminar tan despacio. Ahora, cada mañana, cuando me ato el delantal de algodón y enciendo las brasas de mi fogón, siento que el humo sube al cielo con una ligereza que antes no tenía. Mi cocina ya no es el rincón donde me escondía para servir a los demás. Ahora es el centro de mi propio reino.
Los sábados por la mañana, el silencio de mi casa se rompe con el sonido más hermoso que he escuchado en mucho tiempo. Las risas de un grupo de niñas del orfanato del padre Tomás. Vienen con sus delantales limpios, con sus cabellos recogidos en trenzas apretadas y con los ojos abiertos de par en par, ansiosas por aprender los secretos que guardo en mis manos nudosas. Hoy ha venido Carmelita, una chiquilla de 9 años que tiene los mismos ojos vivaces que yo tenía cuando correteaba descalza por estos rumbos. La puse frente a la mesa de madera rústica, justo al lado de la gran olla de peltre azul, que ahora brilla como si fuera de plata bajo la luz que entra por la ventana. «Mire, doña Dionisia», me dijo Carmelita, sosteniendo un diente de ajo entre sus dedos pequeños. «¿Así está bien pelado? ¿O le quito más de la puntita?» «Quítale solo lo necesario, mi niña», le respondí, acomodándole un mechón de pelo detrás de la oreja. En la cocina, como en la vida, no hay que desperdiciar nada de lo que la tierra nos da. Cada ingrediente tiene su valor, por muy humilde que parezca. Si lo tratas con respeto, te va a dar su mejor sabor. Ella asintió con una seriedad que me conmovió el corazón. Ver a esas niñas aprender a moler el comino en el molcajete, a sentir el punto exacto en que la manteca empieza a chillar en la cazuela y a respetar el fuego, es el verdadero legado que quiero dejar. No quería que mis recetas murieran conmigo, ni que la sabiduría que heredé de mi abuela se ahogara en el olvido de un departamento moderno de la capital. Aquí, en estas paredes de adobe, el conocimiento se transmite de mano en mano, de mujer a mujer, tejiendo una red que el tiempo no podrá romper. El padre Tomás viene a mediodía, siempre con su sotana gastada por las orillas y una sonrisa que le llena la cara de arrugas buenas. Se sienta en la mecedora del porche, acepta gustoso un jarro de café de olla y contempla el huerto con una paz que contagia. Dionisia, el patronato ya aprobó los planos para el centro de oficios, me dijo hoy mientras saboreaba el primer sorbo de café. Don Aurelio ya dejó todo asentado en el acta. El próximo año, cuando el ayuntamiento libere los fondos, empezaremos a levantar las aulas en la parte trasera del terreno, allá donde tienes los árboles de limón. Pero no te preocupes, que tu huerto de hortalizas no lo va a tocar nadie. Ese espacio es sagrado. «Me parece muy bien, padre», le contesté, apoyándome en el marco de la puerta. «Los muchachos de El Trapiche necesitan aprender a trabajar con orgullo. No quiero que tengan que irse a la gran ciudad a que los humillen por no tener un oficio digno. Aquí van a aprender carpintería, herrería y, por supuesto, panadería y cocina. Que sepan que el trabajo de las manos es lo que verdaderamente levanta a los pueblos». «Eres una mujer muy fuerte, Dionisia», comentó el sacerdote, mirándome con un respeto que me hizo sentir un calorcito en el pecho. Pocas personas se atreven a desprenderse de lo suyo de esa manera, y menos para dárselo a quienes no tienen nada. «No regalé nada que fuera realmente mío, padre», le respondí, mirando hacia el árbol de aguacate que planté hace tantos años. «Esta tierra siempre ha sido de Dios y del pueblo. Yo solo fui la encargada de cuidarla durante un tiempo. Lo único que hice fue asegurarme de que cayera en manos de quienes la van a hacer florecer, en lugar de aquellos que solo querían llenarla de cemento y de avaricia». Por la tarde, cuando las niñas ya se habían marchado y el sol empezaba a caer detrás de los cerros, escuché el motor de una camioneta conocida. No era el vehículo ruidoso de mi hermano Gustavo, sino el auto modesto de mi sobrino Mateo. Viene a verme cada 2 semanas, sin falta. A diferencia del resto de su familia, Mateo ha sabido mantener la cabeza fría y el corazón en su lugar. Trae siempre una bolsa de pan dulce de la panadería de la plaza y se sienta conmigo a platicar en el porche, como lo hacíamos cuando era un estudiante y venía a pedirme consejos. Nos sentamos a ver el atardecer, compartiendo el silencio que se forma entre la gente que se quiere bien. Después de un rato, Mateo suspiró y miró su taza de café. «Mi papá está trabajando de nuevo, tía», me dijo en voz baja, con un tono que no tenía amargura, sino una especie de alivio resignado. Tuvo que vender la casa grande de la ciudad para pagar la deuda de la constructora, y ahora viven en un departamento de 3 recámaras cerca del centro. Él mismo se encarga de abrir una pequeña bodega de abarrotes que le quedó. Al principio fue muy duro para él. Tú sabes lo mucho que le gustaba presumir su dinero. Pero el otro día lo vi acomodando los bultos de harina con sus propias manos y lo noté más tranquilo.
Creo que el trabajo de verdad le está haciendo bien. ¿Y tu tía Silvia? Pregunté, sin rastro de burla ni de rencor en mi voz. La curiosidad era pura, de esa que una siente por las personas que alguna vez formaron parte de su vida. Mateo esbozó una sonrisa triste y negó con la cabeza. Ella la pasó peor, tía. Sus amigas de la capital dejaron de invitarla a sus reuniones en cuanto supieron que ya no teníamos la camioneta de lujo ni la casa de campo. Descubrió que esa gente solo la quería por las apariencias. Ahora se pasa las tardes ayudando a mi papá a cobrar en la caja de la tienda. Al principio no hacía más que quejarse y llorar, pero la semana pasada la vi limpiando el mostrador con un trapo y saludando a los clientes por su nombre. Creo que la realidad la alcanzó, y no le quedó de otra más que poner los pies sobre la tierra. Me da gusto por ellos, de verdad, Mateo, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. La soberbia es una enfermedad del alma, que solo se cura con una buena dosis de realidad y de trabajo duro. Tu padre nunca fue un hombre malo, solo que se dejó deslumbrar por las luces de la ciudad y se olvidó de que sus raíces estaban aquí, en el polvo de este rancho. Deseo de corazón que encuentren la paz en esa vida más sencilla. Ellos quieren venir a verte, tía, añadió Mateo, mirándome con timidez. Mi papá me lo dijo el domingo pasado. Quiere pedirte perdón, pero tiene miedo de que no le abras la puerta de la cocina. Me quedé pensando un momento, contemplando las sombras de las ramas del aguacate que se dibujaban sobre la tierra del patio. El perdón es un camino largo, que no se recorre con una sola palabra de disculpa. Pero a mis 81 años he aprendido que guardar rencores es como cargar un carbón encendido con la intención de tirárselo a otro. La única que se termina quemando las manos es una misma. Dile a tu padre que la puerta de esta casa nunca ha tenido cerrojo para la gente que viene con el corazón limpio, le respondí con suavidad. Pero dile también que aquí no van a encontrar a la sirvienta que callaba ante sus desprecios. Si vienen, será para sentarse a la mesa como iguales, a comer de lo que haya en la olla de peltre y a respetar las canas de esta vieja que les dio el suelo que pisan. Si aceptan eso, siempre habrá un plato caliente esperándolos. Mateo me sonrió, con los ojos brillando de una gratitud que no necesitaba palabras. Me dio un beso en la frente, de esos besos tiernos que curan cualquier herida del pasado, y se despidió para emprender el regreso a la ciudad antes de que la noche cayera por completo sobre la carretera. Me quedé sola en el porche, meciéndome despacio en mi silla de mimbre, mientras las primeras estrellas empezaban a asomarse en el cielo oscuro de El Trapiche. El aire de la noche traía el murmullo lejano de los grillos y el canto de algún pájaro nocturno en el monte. Pensé en todo lo que había cambiado en mi vida en estos últimos meses. Mi cuñada Silvia creyó que al arrebatarme la olla de las manos me estaba quitando mi dignidad, reduciéndome a la categoría de una sirvienta sin voz ni voto en el destino de su propia familia. Qué poco sabía de la fuerza de las mujeres que hemos sido templadas por el fuego del fogón y el trabajo de la tierra. No entendió que la verdadera riqueza no se mide por la finura de los manteles ni por el brillo de las vajillas importadas, sino por el respeto de los tuyos y la paz de tener la conciencia limpia. Hoy, la gran olla de peltre azul descansa limpia sobre mi mesa de madera, lista para el guisado de mañana. Ya no es solo un instrumento de cocina, es el símbolo de mi resistencia, de mi soberanía y del legado que dejaré en este pueblo que me vio nacer y que me verá partir cuando Dios así lo decida. Me levanté de la mecedora, sentí el aire fresco de la noche en mi rostro y caminé con paso firme hacia el interior de mi casa. Cerré la puerta de madera con suavidad, sin necesidad de pasar el cerrojo de hierro, porque sabía que adentro de estas paredes de adobe no habitaba más que la paz absoluta de una mujer que había sabido defender su dignidad hasta el último aliento.